Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Laboratorio de Fisicoquímica. Práctica de densidad 1. Integrantes: López Segura Elisa, Núñez Aldana Rocío, Ruiz Salazar Cintia y Aracet, Sánchez Huesca Ana Karen. Objetivo: determinar la propiedad de densidad de diferentes sustancias puras y en solución a través de diferentes métodos experimentales. Relacionar la propiedad de densidad con otras variables físicas de las sustancias mediante el análisis de los datos experimentales. Material de laboratorio: pignómetro, un densímetro de 0.7 a 1.2, un densímetro de 1.1 a 2, dos vasos de precipitado de 100 ml o de 250 ml, un vaso de precipitado de 500 ml, un embudo de filtración de cuello largo, una probeta de 100 ml o 250 ml, una probeta de 500 ml, una perilla de plástico. Equipo y material adicional: balanza granataria, marcador permanente, franela, jabón líquido para trastes, fibra o esponja, jabón líquido para manos, toalla pequeña, toallitas de papel Kleenex o sanitas, alcohol etílico. Reactivos: agua destilada, suero, refresco, leche, aceite, jabón líquido, yogur, vinagre y shampoo. Una vez teniendo los conocimientos básicos para el comienzo de la práctica, comenzamos el llenado de la probeta graduada de 250 ml con Powerade, como comúnmente se suele llamar. Con ayuda de un embudo se consiguió llenar la probeta, justo así para evitar derrames. Para no rebasar el límite dado, se ocupó de la pipeta para aforar de la manera correcta, entre 240 y 250 ml. Una vez listo esto, se procedió a poner dentro de la probeta el densímetro con el rango de 0.7 a 1.2. Para ello se necesitó que el densímetro quedara en un punto medio. Junto con nuestros dedos se hizo girar para que el densímetro se mantuviera fuera de los alcances de las paredes de la probeta y se lograra leer con exactitud la densidad de la sustancia. Una vez teniendo estos cálculos, se prosigue a utilizar el pignómetro. Su llenado, al tener una entrada un poco pequeña, se dificultaba, pero junto con la ayuda de un vaso precipitado y de una pipeta fue como se logró llenar. Al suceder eso, se le coloca el tapón para que escurriera una gota y proceder a llevarlo a la balanza analítica y obtener los resultados de la densidad de la sustancia. Cabe mencionar que debido a las propiedades de algunas sustancias se llegó a utilizar una probeta de un volumen más grande, de 500 ml, al igual que otro densímetro de un rango de 1.1 a 2. Así fue como este proceso se repitió 9 veces. La primera sustancia en calcular fue el Powerade, de ahí le siguió el agua destilada, después el refresco, la leche, el vinagre, el yogur, el shampoo, el jabón líquido y por último el aceite. Debido a que el densímetro nos da la densidad relativa de la sustancia, para calcular la densidad de la sustancia basta con despejar la fórmula de densidad relativa, que es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua, donde la densidad del agua a 4 grados Celsius es de 1 gramo sobre mililitro, de forma que la densidad del agua será igual a la densidad relativa por 1 gramo sobre mililitro.
En la tabla 1 se muestran las operaciones y el resultado que se obtuvo al aplicar dicha fórmula a cada sustancia. Ahora bien, para calcular la densidad para el picnómetro utilizamos la fórmula de la densidad, que es igual a masa sobre volumen, donde la masa es la diferencia de la masa del picnómetro con la sustancia y la masa del picnómetro, y el volumen es la capacidad de mililitros que contenía el picnómetro. Por ejemplo, para el agua destilada, el picnómetro pesó junto con la sustancia 80.418 gramos. A esta cantidad le restamos el peso del picnómetro, el cual fue el que registramos al principio de la práctica, y fue 30.3547 gramos. A esa diferencia la dividimos entre 50 mililitros, que es la capacidad del picnómetro, por lo que el resultado del agua destilada es de 1 gramo sobre mililitro. Y los mismos cálculos se harán con las demás sustancias, como se muestra en la tabla 2. En la siguiente tabla se muestran las densidades obtenidas para cada una de las 9 muestras empleadas, de forma que la densidad del agua destilada con el método del densímetro y del picnómetro fue de 1 gramo sobre mililitro. Por otro lado, en el suero se registró una densidad de 1.22 gramos sobre mililitro con el densímetro y de 1.02 gramos sobre mililitro con el picnómetro. Para el refresco su densidad fue de 1.02 gramos sobre mililitro con el densímetro y de 1 gramo sobre mililitro con el picnómetro. En cambio, en la leche se obtuvo una densidad de 1.26 con el densímetro y de 1.3 con el picnómetro. Asimismo, la densidad del aceite fue de 0.93 y de 0.92. La del jabón líquido fue de 1.2 y de 1.02. El yogur marcó una densidad de 1.4 y de 1.06, mientras que el vinagre obtuvo una densidad de 1.05 utilizando el decímetro y de 1 gramo sobre mililitro utilizando el picnómetro. Por último, la densidad del champú fue de 1.32 y de 1.03 gramos sobre mililitro. En el método del densímetro y del picnómetro se determinó la densidad de 9 muestras. Estas son agua destilada, suero, refresco, leche, aceite, jabón líquido, yogur, vinagre y champú. De la práctica anterior se observa que en ambos métodos la sustancia de menor densidad es el aceite con 0.93 gramos sobre mililitro para el método del densímetro y de 0.92 gramos sobre mililitro para el método del picnómetro. Asimismo, la sustancia con mayor densidad es el yogur con 1.4 gramos sobre mililitro para el densímetro y de 1.06 gramos sobre mililitro para el picnómetro. Además, el agua destilada es la única sustancia en la que su densidad coincide con ambos métodos, siendo esta de 1 gramo sobre mililitro. De forma similar, el suero, refresco, aceite, jabón líquido y vinagre presentan pequeñas variaciones entre los métodos que no son mayores a 0.2 gramos sobre mililitro. No obstante, en la leche, yogur y el champú se observa una mayor variación en los resultados. Lo anterior se debe a que son sustancias que tienen mayor viscosidad y al momento de realizar las mediciones en el densímetro, la sustancia continúa fluyendo, dificultando así el proceso de medición. También la temperatura, algunos desperfectos en la balanza, las burbujas de aire o las impurezas pudieron contribuir a la existencia de errores en la medición. Ahora bien, si comparamos las densidades teóricas con las densidades experimentales de algunas sustancias, se determina que son diferentes. Sin embargo, en las medidas hechas con el picnómetro, el valor de las densidades es similar y tiene una variación muy pequeña a diferencia del densímetro, pues con el picnómetro la densidad del suero es de 1.02 gramos sobre mililitro y la teórica es de 1.027 gramos sobre mililitro. Asimismo, la densidad teórica de la leche es de 1.029 y con el picnómetro se determinó que es de 1.03. Con el aceite en ambos la densidad coincide, la cual es de 0.92 gramos sobre mililitro, y con el vinagre la densidad fue de 1 gramo sobre mililitro y su densidad teórica es de 1.0056 gramos sobre mililitro. Por lo tanto, las medidas con el picnómetro son más precisas que con el densímetro. Aún así, el densímetro sigue siendo un buen dispositivo para medir las densidades de las sustancias.
solo que algunos factores como los mencionados anteriormente perjudicaron su precisión. Por último, llegamos a las conclusiones, donde se logra cumplir con los objetivos planeados de la práctica, donde uno de ellos es determinar la propiedad de densidad de las diferentes sustancias puras y en solución a través de diferentes métodos experimentales, así como también relacionar la propiedad de densidad con otras variables físicas de las sustancias mediante el análisis de los datos experimentales. Se llegó a una conclusión a partir de la relación de los cálculos obtenidos necesarios para obtener los resultados y se ha ejemplificado el procedimiento en esta práctica real. Los resultados obtenidos fueron comparados mediante una tabla, de la cual se realizó una gráfica para una mejor apreciación de estos. Con estos resultados podemos observar que la determinación de estos valores de densidad han presentado pequeñas variaciones en algunas sustancias, las cuales tienen en común una viscosidad alta. Es en este caso donde se relaciona la propiedad de densidad con otras variables físicas de las sustancias, como lo es la viscosidad, la cual puede llegar a ser un valor que influye en la determinación de la densidad. Aquí se puede observar una gráfica que nos representa los resultados obtenidos por medio del método del pignómetro y del densímetro, en donde se hace una comparación. Pudimos observar que el método del pignómetro muestra los resultados con mayor exactitud y fue el método más sencillo de utilizar. Por otro lado, el método del densímetro puede llegar a tener ciertas variaciones que obtuvimos en los resultados, pero pudimos observar que se presentaron estas variaciones en los reactivos donde había mayor viscosidad. Denominamos propiedades intensivas y extensivas como las propiedades físicas de la materia donde la estructura química permanece inalterada. Se diferencian en que las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de la sustancia, mientras que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Ejemplos de propiedades intensivas. Densidad, la cual es la cantidad de masa que se encuentra en un espacio determinado. Temperatura, es la medida de la energía interna de un cuerpo. Punto de ebullición, es la temperatura a la cual una sustancia en estado líquido pasa a estado gaseoso. Ejemplos de propiedades extensivas. Masa, es la medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. Volumen, es la medida de la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Longitud, es la medida de la dimensión de un objeto. Definimos a la masa como magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, medida por la inercia de éste, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él, y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Definimos al volumen como una magnitud escalar que busca representar el espacio que ocupa un objeto o cuerpo en el espacio. Para medir el volumen se tiene en cuenta la longitud, ancho y altura del objeto a medir. De acuerdo al sistema internacional, el volumen se puede medir en centímetros cúbicos, en metros cúbicos y en litros. Definimos al peso como la medida resultante de la acción que ejerce la gravedad terrestre sobre un cuerpo. Como peso también puede entenderse una magnitud de dicha fuerza. Su unidad de medida es el newton. ¿Qué parámetros afectan los valores de densidad? La densidad es directamente proporcional a la presión del aire local, pero indirectamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, a una temperatura constante, si la presión aumenta, la densidad se reduce. Además, podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será la densidad. ¿Qué tipo de propiedades son la masa, volumen y densidad? ¿Por qué? La masa y el volumen son propiedades extensivas, debido a que varían o dependen en función de la cantidad de materia y no permiten diferenciar sustancias, mientras que la densidad es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de materia,
y permite diferenciarla de otras sustancias. 5. Explica la diferencia que existe entre densidad y concentración. La densidad es la relación de la masa con el volumen de un cuerpo. Se representa con la letra griega ρ, que es igual a masa sobre volumen. Por otro lado, la concentración de una disolución es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución. Por lo tanto, la diferencia que existe entre estos dos conceptos es que la densidad mide la masa de un material por unidad de volumen, mientras que la concentración mide la cantidad de una sustancia presente en una mezcla. 6. ¿Qué diferencia existe entre densidad absoluta, densidad relativa y peso específico relativo? ¿Cuáles son sus unidades? La densidad absoluta es la relación de la masa con el volumen del cuerpo, que como vimos antes, su fórmula es igual a masa sobre volumen, donde sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional, aunque también se utiliza el gramo sobre centímetro cúbico o gramo sobre mililitro, mientras que en el sistema inglés se utiliza la libra sobre pie cúbico. Por el contrario, la densidad relativa relaciona la densidad absoluta de la sustancia y la densidad de la sustancia de referencia. Generalmente el agua es la que se toma como referencia. Es una cantidad adimensional, ya que al realizar la división se eliminan ambas unidades. En cambio, el peso específico relativo es la relación entre el peso específico de una sustancia problema y el peso específico de una sustancia patrón, en las mismas condiciones de temperatura y utilizando el mismo volumen. Y al igual que la densidad relativa, no contiene unidades. La diferencia entre estos tres es que la densidad relativa y el peso específico relativo es una relación entre dos magnitudes absolutas, y dicha relación es muy útil para encontrar densidades o pesos específicos de sustancias problema. Además, la diferencia entre densidad y peso específico relativo es que la densidad se relaciona con la masa y el peso específico con el peso de un material. Por lo tanto, la densidad siempre es constante, a diferencia del peso que varía con la constante gravitacional. Explicación de la diferencia entre un aerómetro y un densímetro. La diferencia entre un aerómetro y un densímetro es el tipo de sustancia de la que miden la densidad. Un aerómetro mide la densidad de un gas, mientras que un densímetro mide la densidad de un líquido, aunque algunos densímetros particulares también pueden llegar a medir densidades de sólidos. ¿Cómo determinaría la densidad de un sólido? Los mejores procedimientos para la determinación de la densidad de sólidos son los métodos de empuje y de desplazamiento, los cuales se basan en el principio de Arquímedes. Uno de los requisitos previos de estos métodos es el uso de un líquido que tenga una densidad conocida y que no reaccione con el material de la muestra, pero que la humedezcan bien. En el método de empuje, en primer lugar se coloca el cuerpo sobre la balanza y se anota la lectura de la masa determinada. Posteriormente, se retira el cuerpo y a continuación se coloca sobre la balanza el vaso lleno de líquido determinado. Posteriormente, se sumerge el cuerpo de densidad desconocida en el vaso de líquido, teniendo cuidado de que no se derrame nada. Un soporte nos permitirá mantener sumergido el cuerpo dentro del vaso, manteniéndolo suspendido de un hilo, sin que apoye sobre el fondo del vaso y por tanto sin apoyar sobre la balanza. Posteriormente, se anota de nuevo la lectura de la masa. El valor medido indica la fuerza de empuje ejercida en el agua sobre el cuerpo y permite determinar la densidad del cuerpo desconocido.